La lección de historia de Moisés. Bienvenidos a nuestro resumen semanal de la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 2 y aprenderemos bastante de Jesús por medio de lo que el Señor quiere comunicarnos en este video y en este mensaje de la lección de escuela sabática. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición y la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Por medio de este mensaje, Señor, queremos aprender cada día más de ti, poner en práctica lo que deseas ofrecernos para nuestro crecimiento espiritual y para la vida eterna. En Jesús, amén. Tendremos algunos textos claves durante la semana. Primera de Corintios 10, 3 y 4 y Deuteronomio 1:30. ¿Cuál será nuestro enfoque de estudio? Vamos a estudiar Deuteronomio 1, 2 y 3, Éxodo 32, Números 14, Efesios, Génesis y Juan. Veamos la introducción y escuchemos el mensaje del Señor. Conforme a la estructura contractual del libro, el discurso de Moisés comienza con un preámbulo, Deuteronomio 1:1 al 5, que lo vimos la semana pasada. Y esto tiene dos funciones. En primer lugar, señala la naturaleza del contenido del libro, como lo indica la frase, estas son las palabras, en Deuteronomio 1:1. Estas palabras se refieren no solo a las palabras de Moisés como profeta y líder de Israel, sino también a las palabras de Dios, sus mandamientos, que Moisés explicará más adelante, y la acción de Dios a través de los sucesos de la historia de la salvación. En segundo lugar, sitúa el lugar y el tiempo del último testimonio de Moisés a su pueblo a este lado del Jordán, que es Transjordania, frente a la tierra prometida, Números 36:13. Y a los 40 años, Deuteronomio 1:3, es decir, el último año del viaje de Israel por el desierto. Después del preámbulo que nos hizo la lección en la primera edición, viene un prólogo histórico que repasa los sucesos históricos de los que Moisés trae y nos va a compartir en esta lección para su pueblo. ¿Qué temáticas entonces de la lección vamos a ver? Acuérdate y espera. Dios siempre lucha por ti. Dios cumple sus promesas y su palabra, gracia y justicia. La reseña histórica de Moisés abarca los tres eventos principales del peregrinaje de los israelitas: el pacto de Dios con su pueblo en Horeb, Deuteronomio 1, 6 al 18. Segundo, la rebelión del pueblo en el oasis de Cades Barnea, Deuteronomio 1, 19 al 46. Y finalmente la conquista de Galaad, Deuteronomio 2, 1, 3 al 29. Dios hace un pacto en Horeb. Horeb es el lugar de la manifestación de Dios. Horeb y Sinaí se refieren al mismo lugar, el monte donde Dios se le reveló a Israel e hizo un pacto con el pueblo y le dio su ley. Moisés enfatiza el estrecho vínculo personal entre Israel y Dios, llamado Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 1:6, un título que se usa a menudo en el libro de Deuteronomio. Moisés le recuerda al pueblo el llamado de Dios a trasladarse. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Aunque este gran momento de adoración fue importante, Dios consideró que era hora de actuar. El Dios de Israel no es el Dios de los monasterios, no es el Dios de las oraciones y la meditación solamente. También es el Dios que insta a su pueblo a que vaya a poseer la tierra prometida a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 1:8 comparar con Génesis 12:7. Por esto a Dios se lo llama Jehová Dios de vuestros padres. Por lo tanto, este acontecimiento se presenta como el cumplimiento de las palabras de Dios. Esta idea se ve reforzada por la referencia de Moisés a la naturaleza del pueblo,
que ahora se ha multiplicado 1000 veces y se volvió como las estrellas del cielo. Un prodigio que también es el resultado de la promesa de Dios. Comparar con Génesis 15, 5, 22 y 17. Esta tarea requiere no solo el arduo deber de prepararse para la guerra, sino también la necesidad de organizarse como nación. Deben disponer de jueces sabios y justos. Preguntas para analizar y reflexionar en esta primera parte. ¿Por qué Dios recibe el nombre de Jehová Dios de vuestros padres? ¿Qué importancia tiene actualmente el recuerdo de los antepasados en nuestra religión? Este título implica una religión que se centra solo en el pasado. ¿Por qué? La rebelión del pueblo en Cades Barnea, Deuteronomio 1, 19 al 46. Moisés describe esta región como el lugar que Jehová Dios nos da. Moisés le recuerda a Israel que, a pesar del estímulo de Dios y la seguridad de que Dios pelearía por ellos, como lo hizo con Egipto, comparar también estos textos de Deuteronomio 1:30 con Éxodo 14:14, el pueblo dudó, tuvo miedo y se negó a asumir riesgos. El pueblo cometió 2 errores. Veamos el primero. Cuando enviaron espías para evaluar el poder de los habitantes y vieron que los nativos de la tierra eran gigantes robustos, se asustaron y se negaron a entrar. En segundo lugar, cuando Israel entendió que Dios estaba molesto por su falta de fe, decidió ir solo y luchar presuntuosamente contra el enemigo sin contar con el apoyo de Dios. Como resultado, no solo perdió esta oportunidad de entrar en la tierra inmediatamente, sufriendo así una gran pérdida, sino además Dios juró que vagaría por el desierto durante 40 años. La misma palabra, juró, se utiliza para referirse al juramento que Dios le hizo a sus padres. La fecha de 40 años es irónicamente otro recordatorio del cumplimiento asertivo de la palabra de Dios. Moisés utiliza todos estos eventos para recordarle a Israel la promesa de Dios y también para advertirle al pueblo antes de cruzar el Jordán que debe aprender una lección del pasado para poder afianzar su futuro. Veamos nuevamente las preguntas para que puedas analizar y reflexionar en tu clase. ¿Qué lección de fe se encuentra en las palabras que repitió Moisés de que Dios peleará por vosotros? ¿Cómo explican estas palabras el método de conquista que Dios tenía en mente para su pueblo? ¿Por qué fracasaron los israelitas cuando fueron a luchar por su cuenta? La conquista de Galaad. Después de haber pasado mucho tiempo en Cades Barnea, los israelitas, el pueblo de Israel, se dirigieron nuevamente hacia el norte en la dirección de la tierra prometida, pero no conquistaron la tierra de inmediato. Es interesante que primero hayan tenido que atravesar pueblos y tierras que no estaban incluidos en la promesa que Dios les había hecho, como Edom, Moab y Amón, y por lo tanto no los confrontaron. En su viaje durante 40 años por este gran desierto, experimentaron cuánto Dios los protegió y cuidó de ellos. Solo al final de la generación rebelde, Israel comenzó a tomar posesión de la tierra. Uno por uno, los enemigos cananeos fueron derrotados y desposeídos de su tierra. Entonces los israelitas tomaron posesión de la tierra y se organizó la distribución. El problema de la conquista. La narración bíblica sobre la conquista de la tierra prometida se centra esencialmente en las victorias, sin abordar directamente los delicados y complejos problemas éticos asociados a ese proceso. Sin embargo, el texto bíblico proporciona una serie de pistas y principios para ayudar a abordar este problema. Primero que todo, Dios da. Dios es el dueño y dador de la tierra. Este principio se manifiesta varias veces. Entonces, no toda la tierra les fue entregada a los israelitas.
Dios les ha dado algunas partes de la tierra de Edom por ser descendientes de Esaú, y a Moab y a Amón por ser descendientes de Lot. Dios quita. Dios no le dio la tierra a la generación rebelde de israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años. Ten en cuenta que ni siquiera Moisés pudo disfrutar de la tierra por aquella dureza de corazón. Dios les quitó la tierra a los amorreos porque habían alcanzado la plenitud de su iniquidad. El impedimento de entrar en la tierra para los israelitas y su muerte en el desierto debe entenderse como el resultado del juicio de Dios, al igual que la destrucción o la expulsión de los cananeos de la tierra. Dios lucha. Este principio que se le repite a Josué en Deuteronomio 3:22 sugiere que Dios verdaderamente era el autor señalado para esta operación de juicio. Ten en cuenta que el juicio, que implica la erradicación del mal, también es un acto de gracia en favor del pueblo de Dios. Perspectiva escatológica. Observa la aplicación escatológica y mesiánica de Elena de White de la visión profética de Abraham con respecto a la conquista de la tierra prometida en Génesis 15, 16 al 18. Y oyó Abraham la voz de Dios diciéndole que no esperase la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendrían que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado el plan de la redención en la muerte de Cristo, el gran conflicto y su venida de gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él por posesión perpetua, como el pleno y final cumplimiento de la promesa. Patriarcas y Profetas, páginas 131 y 132. Preguntas para analizar y reflexionar. ¿Por qué era necesario para el plan de salvación de Dios, en su aspecto más amplio, que los israelitas poseyeran la tierra de Canaán? ¿Por qué se describe la tierra de Canaán en términos que recuerdan el jardín del Edén? ¿Por qué la santidad ideal requiere la erradicación total del mal? Un sabio dijo: la mayoría de mis preocupaciones nunca sucedieron. ¿Por qué esta reflexión es especialmente válida para el cristiano? Supón que estás luchando con un proyecto difícil y estás preocupado por eso. La promesa de que Jehová vuestro Dios luchará por vosotros, ¿cómo te ayuda a afrontar las preocupaciones? ¿Por qué la fe en el Señor realmente alivia tu estrés y facilita tus logros? Mi querido hermano y hermana, qué bendición es entender y saber que el Señor está con nosotros en todo momento, que cumple sus promesas, que nunca cambia y que está dispuesto a entregarnos lo mejor de sí para que nosotros podamos tener la posibilidad de tomar una decisión y ser salvos. Es importante también que entendamos que el Señor está luchando por nosotros en todo momento. Ante las acechanzas del enemigo tenemos un estandarte y un escudo que está allí, prestos a luchar y a ir más allá en la batalla por nosotros. Es necesario que entreguemos nuestra vida a Dios, es necesario que nos despojemos de aquello que nos separa de Él y que también podamos tener presente que en los logros y metas alcanzadas Dios quiere darnos una lección. Por medio de lo que hemos aprendido en esta primera parte de la historia de Moisés, es que siempre hay un momento de debilidad, siempre hay un momento difícil donde quizás nuestras fuerzas decaen, donde nuestro poder de voluntad de tomar decisiones no es el mismo porque en algún momento nos hemos alejado de Dios, y el llamado es a volver a Él, a volver a entregar nuestro corazón al Señor. Oremos cada día para que ese sea nuestro propósito en todo momento. Dios te bendiga y que aprender de Jesús sea tu primer objetivo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir el resumen de la lección para que muchos más puedan verla y compartir con nosotros cada semana.